de verdad para contribuir genuinamente a este tipo de cosas y estos espacios de conversar, ¿verdad? Tenemos que ser francos, realmente francos. La retórica no resuelve el problema. El Banco de Fomento no puede seguir cumpliendo el rol que hoy cumple, que es un banco de consumo más. Como cualquier banco comercial trabaja con tarjeta de crédito, o sea, no es para eso, no es ese propósito de un banco de fomento. Su nombre lo dice fomento, ¿verdad? O si no, tenemos que cerrar el Banco de Fomento y abrir un crédito hipotecario, un banco de la vivienda, como tienen todos los países. En Uruguay está el Banco de la Vivienda, en Perú está el Banco Hipotecario, que es la herramienta que tiene el Estado para viabilizar esos créditos y reducir la tasa, porque no hay fin de lucro ahí, y permitir que la gente pueda acceder al crédito. Entonces el Banco de Fomento tiene que cambiar su rol para asumir este papel, y es muy importante que lo haga, porque puede ser el banco insignia que abra el mercado, que profundice el mercado, que genere volumen, y ahí se desarrolla incluso el mercado secundario, por ejemplo. La banca privada, si no tiene condiciones de seguridad jurídica para poder generar esos créditos a largo plazo, no lo va a hacer, porque la banca privada recoge dinero a corto plazo y tiene que prestar a largo plazo, y obvio necesita seguridad, y la seguridad tiene que dar al sector público. Por eso el fondo de garantía o un seguro de empleo es fundamental, y esas son las herramientas que se usan en todos los países de la región para darle a la banca pública las condiciones necesarias para generar su apetito con el crédito. Porque un banco, cualquiera sea, si tiene que abrir un departamento del área inmobiliaria, necesita volumen, no va a abrir un departamento del área inmobiliaria con 3 créditos hipotecarios al año. Y nosotros estamos absolutamente desfasados. Está la AFD haciendo su esfuerzo, pero no es suficiente. De ninguna manera es suficiente. Todo el crédito hipotecario del Paraguay es solamente el 1,2% del Producto Interno Bruto. El promedio de la región es de 20% del Producto Interno Bruto. O sea, literalmente no tenemos crédito hipotecario en Paraguay. Hay, pero es insuficiente, y muchas veces el que accede al crédito es el que no necesita el crédito. Que nosotros necesitamos que esa persona, esa familia, con 3, 4 ingresos, de salarios mínimos, ingreso familiar, papá, mamá, hijo, ese tiene que ser el objeto del crédito, porque esa es la familia que necesita resolver su problema de vivienda, así como la familia vulnerable, y ahí es donde el Estado tiene que entrar con decisión, con coraje, con determinación, porque es bueno para todo. La cantidad de empleo que genera la vivienda, no hay ninguna industria que genere tanto empleo, y María Luz me va a reforzar en esto, como la construcción. Nada. Y es más inmediato. Al día siguiente que uno inicia una obra, ya empiezan a trabajar cientos de personas en una obra. O sea, resolvemos el problema de la vivienda, generamos el empleo y ayudamos a resolver el problema de nuestras ciudades, que son cada vez más complicadas. Y María Luz, en estos días o la semana pasada, leyendo los datos de salario promedio, nos decían, el salario promedio en el sector privado hoy está en 2.300.000, 2.400.000. Para estos créditos, por lo general, se suma el ingreso familiar global, y por lo general trabajan mamá y papá, por lo general, ¿verdad? Si hay mamá y papá en casa, ¿verdad? Pero trabajan 2 personas por lo menos, se suma también a veces los padres. Entonces, considerando un ingreso por lo menos de 2 salarios mínimos, ¿se puede pensar en algo atractivo para un desarrollador inmobiliario? Es decir, va a poder también, porque finalmente también ahí tiene que haber un lucro para que una empresa vaya y diga, sí, esto vamos a hacer. Claro. Yo la verdad que esa pregunta le traslado a Víctor, que maneja mucho mejor, ¿verdad? Pero hablando de familia, hablando de la ciudadanía en general, queremos decir también que no solamente una familia compuesta por papá, mamá, hijos pueden acceder a una vivienda. ¿Un soltero? Un soltero, claro, que quiere vivir con amigos porque trabajan juntos, porque estudian juntos. Yo tengo 2 hijos que fueron a Barcelona, por ejemplo, vivían entre 5 compañeros, compañeras, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar respuesta a todos los sectores. Ahora, con respecto a el retorno que puede tener una empresa inmobiliaria, Víctor lo maneja muy bien y te va a explicar. Lo que sí yo quiero insistir, que en el foro que vamos a tener son 2 días, el martes y el miércoles, 9 y 10. ¿De qué hora a qué hora va a ser eso? ¿Empieza a las 9 más o menos? Son distintos horarios, pero va a quedar grabado también. Lo importante es que no solamente a los colegas, a la gente, a los asociados, sino al público en general,
que entre, pregunte, ¿verdad? Debata, porque el foro es para eso justamente, para llenar tu inquietud de lo que me estás preguntando, ¿verdad? Para saber en dónde puedo ir. Todo eso van a estar, tanto el sector público como privado en este caso. Y entonces me gustaría, si Víctor puede contestar esa pregunta del salario mínimo de padre y madre, si puede llenar la expectativa de una empresa inmobiliaria, porque las empresas inmobiliarias también tienen distintos targets, o sea, claro, que pueden hacer edificios para un nivel, para otro nivel, ¿verdad? Una zona también, tomando zonas. Yo quería nomás insistir en lo del sueldo mínimo, María Luz y Víctor, porque en el sector privado, que es la mayor parte de la población económicamente activa, el promedio general de la gente gana el sueldo mínimo. Así es. Entonces, en el sector público está un poco más, 3,5 millones más o menos del promedio. Si nosotros nos vamos a ese nivel de personas y considerando que hay por lo menos 2 ingresos en la casa, tomando 2 salarios mínimos, ¿se puede pensar en una solución habitacional? Totalmente, totalmente. El problema es, repito, el problema no es la oferta. La demanda está. Miles de familias que viven hoy en alquiler, ¿verdad? Claro, que están pagando 2 millones y medio, hay gente que 3 millones. Si yo gano 2 salarios, y yo hago un testimonio personal, ¿verdad? Yo soy parte de una familia de 11 hermanos, vinimos del campo, mi papá se murió, mi mamá era maestra, o sea, la menor posibilidad tenía de poder aportar con lo mal que le tratamos a los maestros en nuestro país, infelizmente. Y bueno, cuando nosotros crecimos pudimos cada uno colaborar y tener nuestra primera casa, fue en el barrio San Vicente, ¿verdad? Y para nosotros fue el día más glorioso de nuestra vida, éramos alguien, existíamos, teníamos algo. Y yo quisiera que muchos otros paraguayos puedan pasar por lo mismo, y están dadas las condiciones para que sea así. De hecho, en la ley se establece, el primer nivel son ingresos de 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos quiere decir 4 millones y un poco más. Y se estima que 30% de esa inversión yo estoy gastando hoy en un alquiler. Y está pagando a esa familia seguramente un alquiler de 1.800.000, de 1.900.000. Entonces va a poder comprar una unidad habitacional de más o menos 30 a 32 mil dólares, que perfectamente es factible. Depende del lugar, depende del concepto, depende de lo compacto que pueda ser, y es absolutamente factible. Lo que falta es el crédito, ¿verdad? Va a haber oferta el día que la gente que está demandando la unidad habitacional tenga la posibilidad de ir al banco, tener un crédito y comprarse. El financiamiento. Claro, lo que pasa infelizmente, y pasa muy bien, en el tema del auto. Nosotros 3 podemos salir ahora ahí en la esquina y hacernos un auto. Sin más trámite que firmar un papel y 24 meses, 48 meses. Está muy desarrollada la industria allí, ¿verdad? Porque, y lamentablemente eso lleva a que de repente, cuando mi señora está en el tema inmobiliario, a veces recorremos los barrios o las ciudades de Gran Asunción y vos ves un dúplex y hay 3, 4 autos en el patio y el dúplex es de alquiler. Entonces el Estado no creó condiciones para que la gente ahorre. El verdadero ahorro es el ladrillo, porque el auto, bueno, en la esquina se te robó, te chocaste, te quedaste sin nada. Hay que promover también el ahorro nacional desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces es completamente factible desde ese nivel. Niveles inferiores, que es toda esa población vulnerable que lamentablemente tenemos viviendo en los asentamientos y en las periferias de la ciudad, necesita una mayor participación del Estado, un mayor subsidio, pero aún ahí es importante la participación de la gente. Y esto, repito, esto ya se hizo en toda la región, es cuestión de mirar, y yo creo que las autoridades conocen, saben lo que se hizo en Perú, saben lo que se hizo en Colombia, saben lo que se hizo en Chile, que fue uno de los países que con el presidente Lago empezó este proceso. Lula en su gobierno hizo 1 millón de viviendas, imagínate, 1 millón de viviendas solamente en 5 años, impresionante, ¿verdad? Y si nosotros ponemos números, Asunción tiene 500.000 habitantes, según todos los organismos internacionales y los especialistas dicen que no es sostenible una ciudad así, por lo menos tiene que tener, son 50 habitantes por manzana, por lo menos hay que tener 120, eso significa triplicar significa hacer 200.000 unidades habitacionales. Y porque la demanda está ahí, esa gente hoy tiene que entrar y salir de la ciudad todos los días. Imagínate, entonces, Víctor, todo lo que podemos generar, Lisa, en eso, a mí me da no sé qué, ¿verdad? Es fácil, es muy sencillo, es unir con pero flechas. falta voluntad quizás. Falta voluntad política, hay que decirlo claramente. Quizás lo que falta es una hoja de ruta en donde tanto el sector público como el privado nos unamos para ir desarrollando cada punto, ¿verdad? Y
cada problemática, estudiarla en su debido contexto y presentar propuestas. Justamente eso es lo que queremos hacer con el foro. También invitamos al presidente de la Federación Panamericana de Arquitectos, que engloba 34 países, va a estar hablando, porque es una red de arquitectos de toda América. Impresionante. Y la también la UIA, que es la Unión Internacional de Arquitectos, que siempre la veíamos muy lejana porque tiene su sede en París. Generalmente se desarrollan y se comunican en inglés, en francés. Ahora justamente el presidente con quien nosotros trabajamos y apoyamos su candidatura es José Luis Cortés de México. Mira, qué bueno, y entonces estuvo en aquella reunión de la Panamericana. Estuvo en la reunión, nos invitó a su casa también en Ciudad de México. Y José Luis Cortés. Y también me gustaría contar esa experiencia que en el 2012 la Asociación Paraguaya de Arquitectos cada año presenta premios a nivel internacional. Uno de los premiados y el primer premiado en esa, primer paraguayo premiado en esa categoría era el arquitecto en el emprendimiento, aquel arquitecto empresario que da trabajo a los colegas, a los técnicos, ¿verdad? Que trae proyectos importantes dentro de una ciudad. Y ese premio lo sacó Víctor González Acosta, y a mí realmente me pone muy orgullosa porque a mí me tocó presentarlo en Maceió en el 2012 y después de eso, ¿verdad? En el 2016 hicimos acá en Paraguay en el Hotel Guaraní y fue premiado el arquitecto Hugo Aranda por su trayectoria, ¿verdad? Hugo, que fue docente. Sin duda es un tema demasiado importante en todos los países, el tema de la vivienda, desarrollar soluciones habitacionales, como decía Víctor, esa dignidad de la persona que dice conseguí mi casa propia, un sueño que bueno, realmente dignifica y le da un valor, le da un ahorro, le da un patrimonio que puede usar eventualmente si se presentan situaciones difíciles. Es bastante complejo. Totalmente. Es un todo.